Somos la Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, Locura Latina. Queremos compartir con ustedes la Declaración de Lima. Los días 7, 8 y 9 de diciembre del 2018, un grupo de activistas de 10 países de América Latina nos reunimos en el marco del primer encuentro de la Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial en Lima. Los participantes de este encuentro queremos compartir con ustedes lo siguiente. Un colectivo históricamente discriminado, integrado por usuarios y exusuarios de salud mental, personas con discapacidad psicosocial, sobrevivientes de la psiquiatría, locos y locas, entre otras identidades de la diversidad psicosocial. Vivimos experiencias comunes en las que enfrentamos tortura, privación de libertad, aislamiento, trauma, violencia, estigmatización, exclusión y vulneración de nuestros derechos. Reivindicamos nuestra dignidad, libertad, autonomía e independencia personal, incluida la libertad de tomar nuestras propias decisiones, así como el rol activo y protagónico que queremos ejercer sobre nuestras vidas. Nadie sabe ni sabrá mejor que nosotros y nosotras cuáles son nuestras necesidades y demandas. Exigimos el respeto absoluto de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, particularmente aquellos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada por todos los países en la región. Denunciamos la patologización y la medicalización de nuestra diversidad y de toda otra forma de discriminación y abuso ejercida desde la psiquiatría, la psicología y otras especialidades en nombre de la salud mental y la normalidad. Demandamos la construcción de un nuevo paradigma del malestar subjetivo que acepte la diversidad psicosocial como un hecho y principio derivado de la diversidad humana y que nos reconozca como personas expertas por experiencia. Rechazamos absolutamente la privación de libertad, el electroshock, los tratamientos forzados, la medicación involuntaria, las contenciones mecánicas y químicas y otras formas de tortura y vulneración de derechos en nombre de la salud mental. Exigimos que estas prácticas sean abolidas y que sus víctimas sean reparadas e indemnizadas. Nos adherimos a las luchas del movimiento feminista y condenamos todos los tipos de violencia que el patriarcado y sus instituciones han y siguen ejerciendo en contra de las mujeres y de los grupos en las situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular aquellos que no cumplen con las expectativas de roles de género y de normalidad. Nos sumamos también a las reivindicaciones por los derechos de la niñez y de los pueblos indígenas. La grave situación de pobreza y exclusión social en la que vive nuestro colectivo en Latinoamérica, particularmente aquellas personas que pertenecen a los grupos más marginados y discriminados, lo cual reduce significativamente nuestras oportunidades educativas, laborales, artísticas, culturales, recreativas, políticas y de participación plena. Defendemos que ninguna persona debe ser patologizada ni psiquiatrizada por su identidad de género, su orientación sexual o cualquier otra expresión de diversidad sexual fuera de lo establecido como lo normal. Rechazamos las terapias correctivas y otras prácticas heteronormativas que se practican con el objetivo de corregir a las personas. Nos comprometemos a trabajar por la construcción de un movimiento asociativo regional, fomentar el intercambio de experiencias, saberes y buenas prácticas alternativas, incluida la desmedicalización, colaborar en el desarrollo y consolidación de grupos de apoyo mutuo, impulsar el conocimiento y cumplimiento de nuestros derechos, promover el orgullo loco y el derecho a la locura, y participar y promover reformas legislativas y de políticas públicas en la región, apoyando la transformación de nuestras comunidades y nuestros entornos hacia sociedades inclusivas, que valoren y respeten la diversidad humana. Queremos ser un espacio democrático, participativo, abierto y horizontal para todas las personas psicosocialmente diversas de América Latina, sin distinción de sexo, género, edad, orientación sexual, discapacidad, color
idioma, religión, origen o cualquier otra condición de diversidad. Promovemos la igualdad de género y el criterio de paridad en la participación y una perspectiva interseccional al interior y fuera de nuestro colectivo. Estamos abiertos y abiertas a formar alianzas y a trabajar con personas y organizaciones aliadas que compartan nuestros principios en un marco de respeto, igualdad y equidad para avanzar en la construcción de sociedades justas e inclusivas. Para estar al tanto del trabajo que realizamos, posibilidades de colaboración o más información, pueden escribirnos a la página de Facebook o Instagram de la Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. Adelante con la transformación.